Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a este webinar Sólidos Orales con tecnologías Lubrisol y casos de estudio. En nombre de Grupo CPQ y Lubrisol, que aquí nos acompaña, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos el tiempo que hoy comparten con nosotros. Me gustaría darles una breve reseña de nuestra empresa. En CPQ somos una compañía especializada en la distribución de ingredientes y soluciones de alto valor para las industrias farmacéutica, nutrición y ciencias de la vida. Contamos con más de 40 años de trayectoria apoyando a nuestros socios en conocimiento técnico, inteligencia de mercado y un sólido enfoque con el cumplimiento regulatorio en México y Centroamérica. El día de hoy nos acompaña nuestro socio estratégico Lubrisol, con quienes colaboramos desde 2020 en la línea de excipientes para la industria farmacéutica. Lubrisol cuenta con una amplia experiencia en sistemas de liberación de fármacos y ofrece soluciones para aplicaciones orales, tópicas e inyectables, contribuyendo al desarrollo de medicamentos tanto de prescripción como de libre venta. Nos da mucho gusto con poder compartir este espacio con ustedes y agradecerles el conocimiento técnico a través de esta colaboración. Para iniciar, me gustaría presentar a nuestros ponentes. Nos acompaña Cristóbal Araujo, ingeniero químico con más de 19 años de experiencia en investigación y desarrollo, 16 de ellos en la industria farmacéutica. Ha asesorado a la industria y la academia en diversos países y ha liderado proyectos de sólidos orales, suspensiones y semisólidos. Actualmente se desempeña como gerente de servicio técnico y desarrollo de aplicaciones en Latinoamérica para negocios de Farma y Nutra. También nos acompaña la química Brisa Sorraquín Cornejo, que cuenta con una especialidad en procesos farmacéuticos por la UNAM, con más de 24 años de experiencia en la industria farmacéutica. A continuación, cedo la palabra a la química Brisa, quien nos dará una breve reseña de la información de mercado. Hola, buenos días. Gracias, Ingrid. Pues antes que nada, buenos días a todos y creemos importante como preámbulo a la ponencia que nos va a dar el ingeniero Cristóbal, platicarles un poco de la importancia de los sólidos orales en cuanto a lo que es el mercado, los tamaños de mercado, tanto del privado como el público. Como bien sabemos, ¿no? Los sólidos orales, tabletas, cápsulas, grajeas, etcétera, en el mercado farmacéutico mexicano pues bueno, son de muy alta demanda, tanto en términos económicos como en la facilidad que les da o la accesibilidad a tratamientos de diferentes padecimientos a la población. Y pues bueno, también es conocido por todos que los sólidos orales pues, son los que dominan el mercado de volumen dentro de nuestra industria farmacéutica. Entonces, sin más preámbulo, pues bueno, nuestro equipo de marketing nos hizo la investigación de mercado en una comparativa de del mercado privado del 2024 al 2025. Estos gráficos nos muestran cómo cómo fue la diferencia o crecimiento en algunas formas farmacéuticas orales, como la cápsula, grajea, tableta y cómo se está dando la penetración de las tabletas de liberación prolongada dentro de nuestro mercado. Dejamos también información general de moléculas que son de interés o son las que principalmente tienen participación dentro de nuestro mercado. ¿Me apoyas, Ingrid, en cambiarla? Aquí vamos a hacer un zoom completamente a lo que es el mercado privado del 2025. Este está en dinero, en valor de dinero, donde nosotros encontramos que el valor total del mercado de sólidos orales es de 147.222 millones aproximadamente y que se segmenta, ¿no? En tabletas, cápsulas, grajeas y tabletas de liberación prolongada. Como todos ustedes saben, las tabletas de liberación prolongada se han estado integrando tanto a los catálogos como a lo que es, pues sí, catálogo de productos o de insumos para la salud perdóname, que se van licitando, pero también se van recetando en lo que es, pues, los padecimientos regulares. Aquí, como les digo, el mercado privado, pues, ha venido creciendo con la incorporación de las gliptinas
y las metforminas en sistemas de liberación prolongada. El siguiente, Ingrid, por favor. En cuanto al mercado público del 2024 lo tenemos también en millones de unidades. Como se pueden dar cuenta, pues el rey de todo este mercado, pues son las tabletas. Posterior tenemos tableta o cápsula. ¿Qué indica eso? Que ya sea que pueden surtir o abastecer al gobierno lo que es la forma farmacéutica en tableta y o la cápsula. Cápsulas, vuelve a aparecer lo que es tabletas de liberación prolongada, que son los que comentaba, ¿no? Se están integrando ya los catálogos de insumos para la salud y lo que son las cápsulas. Y nuevamente les hicimos un resumen o un concentrado de los principales activos que son los que se participan en ese tipo de licitaciones. Siguiente, por favor. Y bueno, este es un zoom de cuánto es el valor del mercado público en el 2024. Aquí, si bien les dimos información de privado 2024 para el mercado público en el 25, aún estamos haciendo el barrido o la concentración de la información y más adelante la podemos compartir con quien tenga este interés en conocerla. Y bueno, este mercado vale 115,485 millones aproximadamente. Y también, pues, como podemos ver, tabletas o la forma farmacéutica de tableta es la que mayor porcentaje tiene de todo este gran segmento. La siguiente, Ingrid. Y bueno, sin más preámbulo, cedemos la palabra al ingeniero Cristóbal para que nos comparta, prácticamente las aportaciones que Lubrizol ha tenido o está desarrollando para lo que es la formulación de sólidos orales y que ustedes también puedan tener una visión diferente de las aplicaciones de los carbopoles dentro de las tabletas o formas farmacéuticas orales. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Ok. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos los asistentes por brindarnos la oportunidad de transferir esta información. Agradecemos también a nuestro socio comercial CPQ y a todo el equipo de CPQ por la organización de este webinar. Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos con la información. Primero queremos platicarles que eh, Lubrizol, como ustedes algunos ya sabrán, se dedica a la comercialización de excipientes para varios segmentos, ¿no? Tópicos, líquidos y sólidos orales, claro. En estos segmentos encontramos algunas áreas de innovación eh, donde los polímeros del Lubrizol pueden aportar soluciones y alternativas para lograr ese tipo de productos. Eh, con Carbopol podemos, por ejemplo, hacer tabletas más pequeñas y el hecho de poder hacer tabletas de liberación prolongada más pequeñas se vuelve crítico al momento de formular una tableta bicapa, porque estamos tratando, ¿no? de incluir una capa extra en una tableta que ya es grande de liberación prolongada. Entonces, poder reducir el tamaño de las tabletas, sobre todo en tabletas bicapa, es crítico. También se pueden hacer algunas aplicaciones de enmascaramiento de sabor, tabletas mucoadhesivas, películas mucoadhesivas también, eh, y fórmulas con gastroretención, es decir, que pueden estar en el estómago durante un tiempo y liberar, o en el caso de las tabletas bicapa, liberar dos activos a dos velocidades diferentes o el mismo activo a dos velocidades diferentes. Si vemos el mercado y la distribución de la población, observamos que hay un gradiente respecto a la población de adultos mayores. Entonces, los medicamentos para ese segmento también cobran relevancia. También para el público infantil, para
para los productos pediátricos, podemos aportar valor agregado, ¿sí? Al hacer formulaciones no derramables, más fáciles de deglutir, ¿sí? Y con menos tomas al día. Bueno, ahora les queremos platicar un poco de qué son los excipientes de Lubrizol. Bueno, pues son polímeros de ácido acrílico químicamente entrecruzado. Eso quiere decir que nuestra materia prima es ácido acrílico tal cual, a partir del cual se forma un polímero y posteriormente con otras moléculas que no son ácido acrílico se hacen los entrecruces. Eh, para los grados farma se usa alil pentaritritol o un alil éster de sucrosa. Esas son las dos moléculas que se usan para hacer los entrecruces. Y aquí en la imagen están representados por estas bandas de color azul. La línea de color negro es el polímero y las bandas de color azul son los entrecruces. Esas ligaciones, esos entrecruces, es lo que hace a Carbopol diferente de la mayoría de polímeros que existen en el mercado farmacéutico y más adelante vamos a ver por qué. Para dosificación oral, Lubrizol fabrica y comercializa 4 grados. 3 que son en forma de polvo y se llaman Carbopol 971, Carbopol 974 y Noveon. Estos 3 grados son polvos de tamaño partícula fino, alrededor de 15 micras en promedio. Y eh, también tenemos a Carbopol 71G, que es un granulado. Carbopol 71G, el tamaño de partícula es aproximadamente 300 micras. Entonces, tenemos estos 4 grados para dosificación oral. Aquí se muestra una imagen de microscopía electrónica de barrido, la diferencia entre un grado polvo, donde se ve que son partículas floculadas, aglomeradas, ¿sí? Muy pequeñas, mientras que 71G pues es un granulado estructurado y con un tamaño de partícula muy uniforme. Aquí vemos un segundo. Entonces, este es un video del flujo de 71G. Voy a mover un poco la pantalla. Creo que ahí se ve mejor, ¿no? Eh, y bueno, es para mostrar la velocidad de flujo que tiene el grado 71G. 71G se fabrica a partir de 971. Entonces es exactamente la misma molécula, solo que se procesa a través de un proceso de compactación de rodillos. Es una granulación seca y así es como pasamos de 971, que mide 15 micras, a 71G, que mide 300 micras. Y bueno, como lo mencionó Ingrid al inicio, estos excipientes se pueden usar tanto para formas líquidas, orales, tanto para sólidos. En la sesión de hoy nos vamos a enfocar en sólidos, pero bueno, les comentamos que se puede usar para ambas formas. Bueno, ahora queremos platicarles un poco de cómo se usa, para qué se usa estos excipientes y algunos beneficios. Uno de los principales beneficios es la eficiencia. Esto quiere decir que las concentraciones que se usan de carbopol en un sólido oral son generalmente menores a, por ejemplo, HPMC. En muchos casos, si no es que en todos los casos, hemos encontrado que carbopol puede hacer sinergia con otros materiales. Más adelante vamos a hablar de esto. Y se puede usar por virtualmente cualquier proceso de fabricación. Compresión directa, granulación húmeda, compactación de rodillos,
y un proceso muy específico que se llama powder layering, que es un recubrimiento de pellets en un bombo convencional. También esto para el mercado latinoamericano no siempre es relevante, pero para por ejemplo, para Estados Unidos sí es muy relevante. Las fórmulas de liberación prolongada con carbopol no son sujetas a un dose dumping en presencia de alcohol, ¿sí? Y bueno, una tableta con carbopol básicamente forma una matriz hidrofílica. Una matriz hidrofílica es, en otras palabras, una tableta que al contacto con un medio acuoso va a formar un gel alrededor, ¿sí? A través de varios procesos, ¿no? Como la penetración del agua, la hidratación y el hinchamiento del polímero, y así es como se forma el gel alrededor de la tableta. Y a esto es a lo que se le llama matriz hidrofílica. Entonces, lo que les comentaba, cuando una tableta entra en contacto con un medio acuoso, el polímero de forma inmediata empieza a hidratarse y a hincharse, a formar microgeles que poco a poco se van uniendo entre sí hasta formar una capa uniforme de gel alrededor de la tableta. Es a través de esta cubierta de gel que se puede controlar la velocidad a la que el activo es liberado de la tableta. Eh, la velocidad de liberación va a depender de muchos factores, entre ellos, pues la solubilidad del activo, si el activo cambia su solubilidad frente al pH, eh, el pK, por supuesto, y algunos otros ingredientes en la tableta. Sabemos que es un escenario complejo, sin embargo, como vamos a ver más adelante, se puede ajustar el perfil a las necesidades de cada proyecto, ¿ok? Podemos hacer ajustes en las formulaciones para lograr perfiles muy específicos. Entonces yo les comentaba al inicio que tenemos varios grados, ¿no? Aquí en esta gráfica tenemos un ejemplo de ketoprofeno de 200 miligramos, donde se compara una formulación con 5% de carbopol 974, la cual libera el 100% aproximadamente a las 4 horas, entre 4 y 6 horas, mientras que la misma fórmula con 5%, pero de 971, tiene un perfil mucho más lineal, más prolongado y libera en más de 24 horas. Eso quiere decir que Carbopol 971 es nuestra opción más potente en cuanto a liberación prolongada. Si hablamos de proyectos retadores con activos muy solubles, dosis altas, eh, la elección, la primera sugerencia va a ser Carbopol 971. Si hablamos de activos insolubles, dosis bajas o liberaciones no tan prolongadas como 6, 8 horas, pues una opción podría ser Carbopol 974. Algo que olvidé mencionarles es que Carbopol también se puede usar como aglutinante para sustituir eh, otros aglutinantes tradicionales como PVP, como HPC. Y como aglutinante, Carbopol se usa en concentraciones bajas también, alrededor del 1, 2, 3%. Eh, Eso nos da una aglutinación bastante potente sin llegar a hacer una liberación, sin llegar a modificar la liberación. Y para estos casos de Carbopol como aglutinante, generalmente usamos Carbopol 974. Entonces, mostramos un ejemplo al 5%, pero claro, ¿qué pasa cuando aumentamos la concentración de Carbopol? Bueno, pues la matriz se vuelve más robusta, el gel se vuelve más fuerte y el activo le cuesta más trabajo salir de la tableta, ¿no? Ser disuelto. Entonces, conforme aumentamos la concentración de Carbopol, el perfil se vuelve más lineal,
menos variable, vemos también menos variación entre tabletas y una disminución en la velocidad de disolución. Aquí vemos un ejemplo de guaifenesina con 5, 10 y 20% de 971, donde se muestra el efecto que la concentración puede llegar a tener en una tableta. Entonces, también hablamos de que teníamos carbopol polvo de 15 micras y carbopol granulado de 300 micras. ¿Qué pasa cuando los combinamos? Claro que se pueden combinar y lo que hemos observado es que el carbopol polvo, como 971 o 974, por tener un tamaño de partícula tan pequeño, se activa de forma inmediata. Entonces, en un perfil de liberación prolongada, los carbopoles grado polvo tienen un efecto inmediato desde el inicio del perfil. Mientras que el granulado, carbopol 71G, al tener un tamaño de partícula mucho más grande, le toma cierto tiempo activarse y formar la matriz, teniendo un efecto más cargado al final, en las dos últimas partes del perfil de disolución. ¿Qué significa esto? Que podemos jugar con la proporción en una fórmula entre cuánto carbopol polvo y cuánto carbopol granulado adicionamos y podemos hacer ajustes muy finos desde al principio o al final del perfil. Esto es gracias a la diferencia de tamaño de partícula entre los grados polvo y 71G, que es el carbopol granulado. Algo muy importante que me gustaría comentar es el efecto de los diluentes frente a carbopol. En los libros y en las escuelas normalmente se enseña que los celulósicos tienen un efecto sinérgico. Entonces, al combinar, por ejemplo, HPMC con celulosa microcristalina en una tableta de liberación prolongada, se observa una sinergia. En el caso de carbopol es contrario. La celulosa microcristalina generalmente eh, aumenta la liberación en matrices con carbopol. Un excipiente que hace sinergia, un diluente que hace sinergia con carbopol es el fosfato dibásico de calcio. Ese diluente, ese tipo de diluentes insolubles que no interaccionan con el agua, que no se hinchan, son los que pueden ayudar a hacer más fuerte la matriz. Entonces, esta gráfica es muy importante tenerla en cuenta porque podría llegar a pasar que intentemos usar carbopol como si fuera HPMC y encontrar efectos cruzados o no esperados. Ok, ya hablamos de carbopol, de qué es, cómo es la molécula, cómo se puede usar, para qué sirve. Pero ¿qué pasa cuando lo combinamos con otros polímeros? Lo que hemos aprendido es que independientemente de el activo, la dosis, el tamaño de la tableta, el proceso de fabricación, independientemente de todo eso, hay un efecto sinérgico entre carbopol y PVP, HPMC, ¿qué otro hay por allá? Un colidón, incluso formadores de matrices lipofílicas, ¿no? Como eh, gliceril dibiganato. Entonces, esta sinergia sucede porque carbopol es un polímero insoluble, tridimensional, mientras que la mayoría de los otros polímeros son lineales. Entonces, lo que va a pasar es que carbopol va a quedar de forma tridimensional, con espacios entre las partículas de gel, y en esos espacios se van a incrustar los polímeros lineales como HPMC o PVP o CMC. Entonces, la matriz va a quedar mucho más reforzada y con esta sinergia podemos incluso reducir la cantidad de polímero. Eso es cuando los mezclamos. Si van solos, normalmente carbopol es más eficiente que HPMC. Aquí
vemos una gráfica del lado derecho, por ejemplo, un ejemplo de guaifenesina, donde en el color lila o morado, no sé cómo se ve en su pantalla, es una formulación con 10% de HPMC. Esta en color azul tiene 10% de 971. Entonces, lo que les decía, si van solos, normalmente Carbopol es más eficiente, pero si los mezclamos, el perfil se vuelve aún más lento. Entonces, imaginemos que nuestro objetivo es el perfil de color morado, ¿sí? Que esta fórmula tiene 10% HPMC, pero si mezclamos con la mezcla de Carbopol y HPMC, podríamos lograr ese perfil tal vez con 3 y 3, 3% de Carbopol y 3% de HPMC. Entonces, esa es la definición de sinergia. El efecto es mayor en combinación que por cada componente separado. Esta sinergia, para mí, este slide es tal vez el más importante de la presentación, porque es esta sinergia la que hemos aprovechado en los casos de estudio que vamos a ver más adelante para lograr fórmulas con tabletas pequeñas, estables, de fácil fabricación, escalables, transferibles y con algunos ya éxitos en el mercado. Bueno, aquí está la representación de lo que les decía. Las figuras en color azul oscuro representan la partícula tridimensional de Carbopol, mientras que las líneas representan al polímero lineal, y así es como se estructura una matriz hidrofílica de Carbopol con un polímero lineal. Ok, bueno, ahora vamos a empezar con los casos de estudio. El primer caso de estudio es metoprolol. Y bueno, este caso de estudio lo que pretende es mostrar cómo podemos hacer match o igualar una tecnología de un multiparticulado con una matriz hidrofílica de Carbopol. ¿Ok? Entonces, los multiparticulados tienen muchos beneficios, ¿sí? Porque ayudan a tener una flexibilidad en la dosificación, de cambiar de dosis muy, muy fácil. Permiten modular también el perfil de disolución, pueden incluso enmascarar el sabor, y ya que tenemos el multiparticulado, se puede transformar en cápsula, tableta o sachet. Entonces tienen muchos beneficios. Sin embargo, el proceso de fabricación es muy complejo, es muy difícil de controlar, y bueno, representa retos muy importantes a la hora de formular y de fabricar. Metoprolol, como también lo mencionó Brisa en el estudio de mercado, representa un mercado muy atractivo, pues es un activo indicado para la hipertensión. Entonces, como ya mencionamos también, eh, en, en la pirámide poblacional, en las personas adultas, estamos siendo cada vez representando un mayor porcentaje, ¿no? Entonces, enfermedades como diabetes, hipertensión, son muy asociadas a esta población, y por eso es que estos mercados son muy atractivos. Hay una alta demanda. Entonces, lo que les decía, el objetivo de este caso de estudio es igualar una tableta con un multiparticulado usando una matriz hidrofílica. La estrategia de formulación que usamos para metoprolol fue mezclar Carbopol, granular el activo, perdón, con Carbopol en un granulador de alto corte, y posteriormente complementar esa formulación con una mezcla de HPMC y Carbopol 71G de forma extragranular.
em, posteriormente recurrir a esa tableta. Esto es para la dosis de 50 miligramos de metoprolol y retamos esta formulación usando el método USP, un método USP para metoprolol succinato. Entonces, la tableta de 50 miligramos básicamente pesa 310 y cumple con un método USP. Estas tabletas se sometieron a 6 meses de estabilidad acelerada en 3 diferentes materiales de empaque, HDPE, PVC, PVDC y alu-alu. HDPE son frascos de polietileno. PVDC, pues, ustedes saben, es un bilaminado. Y alu-alu, pues es un termoformado en frío con aluminio. Para las 3 presentaciones, para los 3 empaques, el perfil de disolución se mantiene después de 6 meses y también se mantienen dentro de especificaciones el ensayo y las impurezas. Entonces, bueno, este es un caso de estudio donde mostramos cómo Carbopol puede ser usado para igualar una tecnología de MOPS de multiparticulados para 50 miligramos y también trabajamos la dosis de 100 miligramos. Cualitativamente la fórmula es equivalente, similar. La tableta sigue pesando 310 y usamos también el mismo perfil de disolución. Acá solo sometimos en blister el bilaminado y el alu-alu y ambas presentaciones pasan 6 meses de estabilidad acelerada en términos de perfil de disolución y ensayo e impurezas. Bueno, entonces a modo de resumen, pues podemos decir que Carbopol puede ser usado para formular tabletas de liberación prolongada, matriz hidrofílica y poder igualar una tecnología de multiparticulados. El siguiente caso de estudio es metformina. Y bueno, metformina es un activo, pues no nuevo, la verdad. Sin embargo, ha cobrado relevancia en los últimos años, básicamente por 3 razones. La primera es lo que les comentaba de la pirámide poblacional. Más o menos el 10%, 10-12% de la población en México y en otros países se repite ese porcentaje, en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, en India, en China. El 10% de la población, 10-12%, está diagnosticado con diabetes. Entonces, por eso es un activo muy relevante. Metformina, además, es de los activos más seguros de usar. Es lo primero que recetan los médicos en un paciente diagnosticado con diabetes. El otro razón de que sea relevante es que hace algunos años fue incluido en la lista de productos para control de nitrosaminas. Entonces, como ustedes saben, incluso en algunos mercados hubo recalls por presencia de nitrosaminas. Entonces, esto es un tema relevante en la actualidad, ¿no? Controlar a las nitrosaminas en metformina, que de por sí hay muchísima metformina en el mercado. Y por último, es que en varios países en la región, en Latinoamérica, no solo en México, sino en varios países de Latinoamérica, la industria farmacéutica está implementando, está tratando de penetrar, de hacer innovación incremental en proyectos de tabletas bicapa. Entonces hay una tendencia, yo pienso ahora ya muy clara y marcada, de
proyectos de tabletas bicapa de metformina más una serie de activos, ¿no? De liberación inmediata. Entonces, estas son las razones por las que metformina sigue siendo relevante. Y bueno, nuestra propuesta de valor es hacer tabletas pequeñas, con un perfil de liberación constante y crítico, con un control de nitrosaminas, ¿sí? Con una cantidad de nitrosaminas bajo control. Acá les voy a mostrar el caso de estudio para 500 miligramos. Nuestra tableta pesa 800 miligramos en comparación del producto de referencia que puede llegar a pesar más de 1000 miligramos. El método de fabricación es una granulación acuosa por alto corte y bueno, sometimos a estabilidad en 6 meses en frascos, pero también en alu-alu. También tenemos datos en alu-alu. Y el perfil de disolución que usamos es el USP prueba 4. Entonces, igual aquí, la fórmula es una mezcla de carbopol con HPMC intragranular, granulado por alto corte, complementado con una parte de carbopol en el 71, 71G y HPMC de forma extragranular. Estas son las fotos de nuestra fórmula comparada con el innovador, ¿sí? Entonces, el peso es 20%, más del 20% menor, con muy buenas propiedades físicas. Y lo que les comentaba al principio, este es uno de los principales beneficios de usar carbopol en tabletas de liberación prolongada, ¿no? Poder hacer tabletas más pequeñas, más fáciles de deglutir para la población adulta mayor y también en algunos casos para productos pediátricos. Aquí estamos mostrando los perfiles de disolución de la fórmula de metformina en 4 medios diferentes. El compendial, que es un buffer de fosfato 6.8, también 0 punto normal de ácido clorhídrico y el buffer de acetatos a pH 4.5 y agua. Entonces, esto demuestra que podemos también lograr fórmulas pH independientes y con una alta probabilidad de tener éxito en la bioequivalencia. La dosis de 500 miligramos, tenemos varios casos de éxito en la región, en Brasil, Colombia, en México, donde hemos ya tenido resultados satisfactorios con carbopol y metformina. Les comentaba, se sometieron a 6 meses de estabilidad acelerada y bueno, el perfil se mantiene dentro de especificaciones, así como el ensayo y las impurezas. Muy relevante en este momento, estas mismas tabletas fueron analizadas por el método que sugiere la FDA por un tercero, no por Lubrizol, para determinar el contenido de nitrosaminas en un lote fresco, en un lote mantenido 6 meses a temperatura ambiente y 6 meses a 40,75, ¿ok? Entonces, lo que observamos es que en ninguno de los casos observamos una nitrosamina fuera de especificación, ¿sí? En todos los casos y en todas las condiciones, ninguna de las nitrosaminas solicitadas fue detectada. Entonces, también a manera de resumen, podemos formular tabletas de liberación prolongada pequeñas que mejoran el compliance, ¿no? Con el paciente, que pueden ayudarnos a aumentar la productividad, porque una tableta más pequeña, los equipos en la industria tienen un volumen definido, ¿no? En litros o en kilos. Si con ese volumen en kilos podemos hacer más tabletas, pues eso en automático aumenta la productividad.
Es decir, una tableta 22% más pequeña representa un lote 22% más grande en tabletas. Tenemos un cumplimiento total en cuanto a la materia prima. Carbopol tiene todos los documentos necesarios, y las formulaciones también cumplen con la regulación, sobre todo con USP y el requerimiento de nitrosaminas. ¿Por qué Carbopol? Pues porque nos da todos estos beneficios técnicos, al final se traducen en una ventaja en el mercado, ¿no? Un paciente que consume metformina todos los días, pues siempre va a preferir una tableta más pequeña. Un paciente que consume el medicamento 3 veces al día, que consume 3 tabletas al día, va a preferir consumir una sola. Entonces, todos estos beneficios, todas esas características técnicas se pueden traducir efectivamente en ventajas comerciales en el mercado. Y lo que les comentaba, con esta tendencia de eh, implementar o comercializar metformina en tabletas bicapa, metformina, normalmente se combina metformina de liberación prolongada con activos como glimepirida, pioglitazona, evogliptina, dapaglifosina. Hay una serie de activos y si logramos una tableta bicapa de Carbopol, por ejemplo, metformina con Carbopol y la capa de liberación inmediata con, no sé, glimepirida, esa misma fórmula, esa misma base se puede usar para muchos otros productos, ¿no? Porque la capa de liberación prolongada es la misma. Y bueno, quiero invertir los últimos minutos para mostrarles algunos ejemplos de casos de éxito comercial que ya se encuentran en el mercado. Algunos son de precisamente tabletas bicapa. Este producto, Mucinex, se comercializa en Estados Unidos. Es, la verdad, uno de nuestros casos de éxito, de nuestros mayores casos de éxito a nivel mundial. Mucinex está indicado como antigripal. Entonces, es guaifenesina de liberación prolongada y dextrometorfano de liberación inmediata. Este producto se comercializa ya desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. De hecho, ya es un OTC, es un producto OTC. Entonces, si ustedes están pensando en trabajar, tienen interés en proyectos de tabletas bicapa, los polímeros de Lubrizol pueden aportar alternativas y soluciones que ya están probadas. También tenemos ejemplos de metformina, liberación prolongada solita, ¿no? Tabletas mucoadhesivas para liberación de activos de forma local. Ahí están dos marcas, una es Canker Cover y otra es Oramoist. Algunos de los lozenges para hidratar la garganta, por ejemplo, y incluso también para tabletas bucales, ¿no? Para una liberación en boca. Acá tenemos un ejemplo, el nombre comercial es Belbuca y el activo es buprenorfina. Gránulos de Mucinex para uso infantil, pediátrico y también para adultos. Entonces, en estos productos, el efecto de Carbopol no solamente es, principalmente es el enmascaramiento de sabor. Esto lo muestro para explicar que sí, liberación prolongada es una de las aplicaciones más fuertes que tenemos, pero no es la única.
De acuerdo, muchas gracias, Cristóbal. De cualquier manera, dejamos aquí los datos de contacto de Grupo CPQ para cualquier seguimiento. Nosotros trabajamos de la mano con el equipo de Lubrisol. Entonces, cualquier duda o asesoría que necesiten, sería a través de la Química Brisa y, por supuesto, con la asesoría del ingeniero. Pues les agradecemos mucho a todos su tiempo y su participación, ingeniero Cristóbal, Química Brisa, y a todos ustedes por el tiempo. Cualquier duda, no duden por favor en contactarnos. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí, verdad? Gracias.